Le damos una cordial y sincera bienvenida a cada una de las personas que se conectan a nuestra transmisión con el repaso general de la escuela sabática de nuestra iglesia adventista, El Bosque. Pastor, bienvenido. Gracias, muy amable. Hola Ángela, y un saludo especial a todos los que nos observan. ¿Listos para aprender? Perfecto. Está con nosotros el pastor Adrián Villamizar, quien le vamos a pedir entonces que nos dirija en oración. Oremos. Señor, vamos a abrir tu palabra. Pedimos tu bendición y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y estamos para unidos estudiar los dos testigos. Es el repaso general para el sábado 11 de mayo. Pastor, tenemos un texto interesante que lo encontramos en Isaías, capítulo 40, versículo 8. Nos dice: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es posible sostener la palabra de Dios a través de toda esta historia, pastor. Sí, exactamente. Pues Isaías lo dice, también lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 2. La palabra de Dios es para siempre y se tiene que mantener, y se mantiene para siempre porque precisamente es la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, cuando leo el título de este repaso, la lección de la escuela sabática, los dos testigos, automáticamente viene a mi cabeza el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bien. ¿Vamos a aprender acerca de esto, pastor, o tiene que ver con algo más acerca de esos dos testigos? Bueno, para no entrar en teología, ¿cierto? Es interesante que cuando nosotros revisamos la profecía, revisamos la Biblia, siempre debe haber algo real, tácito que observamos. Hay veces que nos quedan zonas grises también, pero lo más importante es poder aplicar lo que vamos a ver. Cuando hablamos de los dos testigos, no podemos ser dogmáticos. Okay. ¿Qué es ser dogmático? Dogmático es decir, la iglesia adventista, la iglesia pentecostal, la iglesia Testigos de Jehová dice esto, ¿no? Eso no es ser dogmático. Ser dogmático no se podría, porque sería tratar de hacer decir a la Biblia cosas que a veces todavía estamos en proceso de interpretación. Entonces, dentro de los estudios teológicos se ha dicho que los dos testigos podrían ser Moisés y Elías. Okay. Dentro de los estudios teológicos también pues se ha dicho precisamente que estos testigos podrían ser la ley y los profetas. Okay. Y por otra parte se dice que los dos testigos podrían ser el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, más que definir qué es, debemos saber que esos dos testigos juegan un papel fundamental en lo que vamos a ver. Por ejemplo, cuando vamos a basarnos todo en Apocalipsis 11, y cuando nosotros entramos a Apocalipsis 11, se habla en el versículo 4 que estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante de Dios de la tierra. Y es una escena muy parecida que sucede en Ezequiel 4. Y en Ezequiel 4 hay unos olivos que alimentan ese candelabro. Y cuando yo pienso en esa alimentación de aceite, en cómo mantienen las lámparas fluyendo, yo me acuerdo del Salmo precisamente 119, 105, donde dice que lámpara es a mis pies tu palabra, pero también sabemos que el Espíritu Santo es representado a través del aceite en la Escritura. Entonces uno puede llegar a una conclusión, y no una conclusión dogmática, sino uno puede pensar que estos dos testigos podrían ser en cierta forma la predicación de la palabra de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Pero recuerden, estamos abiertos a estudio y a cualquier objeción de eso. Así que podríamos decir que ya sean digámoslo así, la ley, los profetas, el Antiguo, el Nuevo Testamento, tiene que ver con algo que permanece para siempre, porque más adelante se van a dar cuenta que mueren y resucitan. Ok. Bueno, pastor, antes de entrar a esa parte que mueren y se resucitan, ¿hay periodos proféticos especialmente para estos dos testigos o no hay un periodo profético? Bien, ahora es interesante porque en la Biblia se habla de periodos proféticos y estos personajes entran dentro del contexto de los periodos proféticos. Por ejemplo, la Biblia nos habla de los 42 meses, nos habla de el tiempo y la mitad de un tiempo, nos habla de los 1260 días que equivalen a lo mismo, precisamente. Pero dentro de por ejemplo, en la Biblia, en Apocalipsis 11, más adelante, en el versículo 11, vamos a ver que ellos entran en un periodo que dice
después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó en gran temor sobre la tierra. Así que los 2 testigos también están involucrados en tiempos proféticos. Perfecto. Tú nos mencionabas ahorita que los 2 testigos son asesinados. ¿Qué significa eso, pastor? Ok, muy bien. Antes de eso, es bueno mirar que en Apocalipsis 11, en el versículo 5, dice que de estos 2 testigos sale fuego para destruir, que es otra escena que podemos ver a través de la Escritura, donde precisamente en Jeremías 5:14 se habla que la palabra de Dios sale como fuego a consumir. También se dice que estos 2 testigos pueden cerrar el cielo a fin de que no llueva, y nos recuerda también cómo a través de la palabra de Dios Elías pudo detener precisamente la lluvia, cómo Moisés a través de la palabra de Dios pudo convertir el mar en sangre, que también lo menciona Apocalipsis 11. Entonces yo voy haciendo conjetura, digo, bueno, puede ser la palabra de Dios. Pero ya cuando hablamos de ese momento de muerte, debemos comprenderlo dentro del periodo profético de los 1260 años también, donde en el 538 ya el emperador romano le da el poder a Roma para volverse civil, y ya luego con Napoleón Bonaparte más adelante se van a dar cuenta que llega el periodo profético, se acaba cuando el general Berthier detiene todo en 1700, ¿cierto? 1798. En ese momento, entonces, nosotros nos damos cuenta que ese oscurantismo de la Biblia llega ahí. Pero hay algo interesante que quiero compartirles, y es que durante, por ejemplo, hubo un periodo de tiempo que quiero dárselos exactamente, y ese periodo de tiempo es en 1793. En 1793 se levanta un movimiento de la razón, y ese movimiento de la razón es prohibir el estudio de la Escritura y prohibir la creencia en Dios. Y eso se levanta en Francia, y es un momento de oscurantismo precisamente en 1793, y en ese momento se pide y se celebra a través de la representación de una diosa que se quemen las Biblias y demás. Pero ¿saben qué es lo más interesante, Ángela? Que en ese momento parece ser que murieron los testigos a manos de ellos, pero más adelante dice que resucitan, y el versículo 11 dice que lo hace precisamente en 3 días y medio, y si miramos en valores proféticos estamos hablando de 3 años y medio. Y adivina cuándo terminó precisamente, o cuándo se decretó que ya no iba a estar ese oscurantismo en Francia. Precisamente 3 años y medio después se levanta esa norma. Entonces el cumplimiento profético es interesante, y en 1797 entonces se decreta que ya no, que todos pueden ser libres de estudiar la Biblia. Perfecto, entonces miramos en qué momento son asesinados, en qué momento resucitan, y después de eso se puede denominar que hay una verdad triunfante. Sí, siempre la hay, siempre la va a haber, y recuerden que la verdad ha sido en el momento exacto, no porque la verdad de Dios cambie, sino porque hay verdades presentes que se van predicando. Amén. Se supone que para el fin del tiempo y el tiempo del fin debe haber una verdad que ya complemente todo, donde se vea el Antiguo y el Nuevo Testamento trabajando de la mano para formar una verdad bíblica, pero la verdad siempre va a salir a flote. Amén. Bueno, pastor, ¿y qué de pronto mensaje inspirador le podemos dar a aquellas personas que se están acercando a nuestro canal y decir, bueno, entonces yo tengo aquí la palabra de Dios, ¿qué puedo hacer hoy por hoy con esta palabra triunfante después de ver todo el proceso que tuvo que pasar la Biblia para que hoy la tengamos en nuestras manos? ¿Qué podemos hacer hoy por hoy nosotros con la palabra de Dios? Bien, el mensaje profético siempre termina con victoria. Apocalipsis 11, a partir del versículo 15, termina en victoria levantando la palabra de Dios. Amén. Es decir, que solo hay 2 bandos. O yo puedo estar en aquellos que dañan la Escritura, y cuando yo digo dañar es que su mensaje lo malinterpretan, o aquellos que definitivamente de forma abierta deciden no creer. Entonces yo puedo formar solo parte de un bando, de parte de Dios o parte del enemigo. Entonces hoy nuestra labor es precisamente levantar la Escritura, estudiar la Escritura, hacer de ella un uso diario en nosotros. Amén. Y que pueda transformar nuestro corazón. No importa la denominación a la que perteneces, en realidad cuando tú levantas la Escritura, Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el mensaje de Apocalipsis termina con libertad para el pueblo de Dios. Amén, qué bonito.
Así que bueno, hermanos, tenemos la oportunidad de ser libres escudriñando las Escrituras. Y esa es nuestra motivación hoy en día, de tener una palabra en nuestra casa, no solamente abierta, sino que podamos hacer de ella algo útil para nuestras vidas. Así es, totalmente. Y el pueblo profético de Dios del fin del tiempo del fin, será un pueblo que le gusta estudiar las profecías, así que los invitamos para que se adentren en el mundo de las profecías. Saludo especial para todos los que nos observan y recuerden que juntos aprendemos de la palabra de Dios. Amén. Y bueno, pastor, ¿qué tal entonces si terminamos con una palabra de oración? Oremos. Señor, hemos abierto tu palabra y ahora pedimos que ella no regrese a ti vacía. Transfórmanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.